Buenas tardes. Y bueno, no hace falta advertirte, ya sabes el tiempo que tienes. Sí, sí, además sé que eres muy estricto. Bueno, yo no sé si voy a llegar a nivel de dinamicidad que ha hecho el compañero, ¿eh? Lo voy a intentar. Sí, advierto que es una ponencia de un corte técnico, porque no hay otra manera de comprender lo que es la imprudencia. Y va un poco dirigido a aquellos que trabajen en la investigación de incendios, si bien todo aquello que digamos aquí es extensible a todos son los delitos por imprudencia grave, ¿no? Voy a intentar cumplimentar estos tres apartados, no sé si lo conseguiré, porque Manuel seguramente, que está de ahí de árbitro, me va a ser muy estricto, ¿no? Vamos a intentar explicar lo que es la imprudencia del Código Penal de 1895 y un poco diferenciarla del Código anterior, porque entiendo que esto es el paso previo para entender después lo que es un delito de incendio forestal en la modalidad de imprudencia grave. Explicaremos cómo se tiene que reflejar esto en el informe técnico y por último vamos a poner un supuesto real del que ya tenemos sentencia firme, que por eso lo he traído, sustrayendo un poco sus datos de carácter personal del condenado. Y sin más empezamos. Bueno, evidentemente si tuviéramos que hacer hay que distinguir entre lo que son causas estructurales y causas inmediatas, y si tuviéramos que hacer una clasificación dentro de las causas inmediatas, cabría distinguir dos bloques, que son las causas antrópicas y las naturales, y tres subbloques dentro de las antrópicas, que son los intencionados, imprudentes y fortuitos, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en los imprudentes. Ahora mismo los que nos interesa, y es un poco lo que vamos a examinar, para dotarnos de herramientas técnicas que nos permitan hacer nuestro trabajo a la hora de determinar las causas de los incendios a través de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales, ¿no? Aplicando la metodología de la ciencia física. Si hiciéramos esto está basado en la estadística que sale de los informes técnicos de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Cabildo de Gran Canaria. Si hiciéramos un estudio de las causas, veríamos que las causas por imprudente pues son muchísimas más que los delitos intencionados o dolosos, ¿no? ¿Vale? Por eso nos interesa mucho saber lo que es la imprudencia y un poco tenerlo claro y estudiarla y actuar sobre ella, ¿vale? ¿Por qué concretamente? Pues esencialmente lo podríamos resumir en tres premisas. La primera, evidentemente, prevenir. Solo conociendo la causa de los incendios forestales podemos prevenir. La segunda, hacer real el efecto de prevención general y de prevención especial de la norma penal, ¿no? Y por último, oye, pues si podemos recuperar el coste de extinción del incendio y de la restauración de la realidad física, pues ¿qué más se puede pedir, no? Son tres causas, yo creo que de peso, que son suficientemente contundentes como para que dediquemos nuestro tiempo a un poco investigar y conocer cuáles son las causas de incendios forestales por imprudencia grave en cada uno de nuestros territorios, que probablemente muchos coincidirán. Evidentemente, en el primero de los apartados ya está positivado, además, en la legislación básica. La legislación básica, recordemos que es un mínimo común denominador normativo que es vinculante para la administración pública, susceptible de desarrollo, pero vinculante. En concreto, el artículo 44.1 y el artículo 58.1. El 44.1 nos decía, o impone a las administraciones públicas establecer programas de estudio de la causalidad de incendios forestales que permitan establecer planes de prevención de incendios forestales. Y además advierte que cuando existiese incendios intencionados, debía incidirse en lo que es la intencionalidad. Evidentemente, en ese sentido, los incendios imprudentes son mucho más fáciles que los dolosos. En un informe por incendios dolosos que no hagamos constar la intencionalidad y la causa que hay detrás de ese incendio intencionado, no nos va a servir para nada. Y por último, evidentemente, lo de recuperar el coste de extinción y restauración de la realidad física, así como hacerlo a través de la norma penal, está contemplado en el artículo 45 de la Constitución, que, como recordemos, está dentro de los principios rectores de la política económica y social. Súbete el micrófono, Juan Carlos, por lo visto no te están escuchando bien. Sí. Bueno, pues el artículo 45 decía que es un principio rector de la política económica y social, que, como dice el artículo 53.3 de la Constitución, informa la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Con lo cual, como vemos, las administraciones están obligadas a implantar estas políticas de preventiva de incendios forestales a través del estudio de la causalidad de los incendios forestales. ¿Y qué es esto de la imprudencia? El Código Penal no nos define la imprudencia, ni siquiera establece una regulación armónica, la cita en diferentes artículos. Yo me he quedado en estos artículos, el 5 de la parte general del Código Penal, el 5, el 10, el
12 y el 14. De esta parte general también lo cita el 66, el 127.2 y el 136. Nosotros vamos a quedarnos en estos 4 artículos. Artículo 5 recoge el principio de culpabilidad, dice que no hay pena sin culpa o dolor. El artículo 10 define lo que es delito, acción o omisión dolosa imprudente penada por la ley, dolosa imprudente. El artículo 12 que establece lo que es el sistema que sigue el Código Penal, diciendo que las acciones o omisiones imprudentes solo se castigarán en aquellos casos expresamente determinados por la ley, y esto es relevante, y lo veremos. Y el artículo 14 que viene a regular el error, y nos viene a decir que el error invencible sobre un hecho constitutivo de infracción penal excluirá la responsabilidad penal, y si fuese vencible, atendidas las circunstancias del hecho y la del autor, en su caso se podrá castigar como imprudente. Esto también es muy importante, ¿vale?, en diferentes delitos, sobre todo en aquellos delitos que son dolosos, como el delito contra la nación del territorio, el 319, y tanto cuanto que, si no concurre el elemento intencional, no sería atípico. En el caso de incendios forestales, no, como veremos. Es el artículo 12 el que cambia el sistema anterior del Código Penal. El sistema anterior del Código Penal, el crimen culpa o de números apertus, ahora cambia. Ahora el Código Penal recoge un sistema de números clausos o que se conoce como crimina culposa. ¿Qué significa esto? Que solo en aquellos casos que expresamente determina el Código Penal, esa acción típica ante juicio culpable y punible será castigada en la modalidad de imprudencia grave. ¿Vale? Ya no era como antes, que existía lo que era el delito de imprudencia con carácter general, si no recuerdo mal era el 565, 516 bis, sino ahora, para ver si un tipo es susceptible de castigarse por imprudencia grave, tenemos que atender al Código Penal y que se recoja expresamente. Esto se va a recoger en la parte general del Código Penal. En lo que se refiere a los delitos medioambientales, hay que atender al artículo 331, que dice que se castigará por imprudencia grave todos los delitos de ese capítulo, aunque hay que atender efectivamente que a la hora de escribir el tipo no se recogen elementos como a sabienda, intencionalmente, porque esto, al contener un elemento intencional, excluiría la imprudencia. Como digo, el artículo 331, tras las últimas reformas, se incluyen dentro de los delitos contra la flora y fauna el 332 y el 334, también se puede castar por imprudencia grave. Igualmente, el 344, referente a los delitos de radiaciones ionizantes, 345 y 358, que es el de incendios forestales. Hay que tener muy claro que el delito es imprudencia grave. Si no hay imprudencia grave, no hay delito, ¿vale? Por eso muchas veces cuando nosotros actuamos contra las empresas eléctricas, estas acreditan que no es grave la imprudencia y el delito es atípico, ¿vale? Entonces, por eso establecíamos al inicio que es muy importante saber lo que es la imprudencia, lo que es la imprudencia grave, diferenciarla de la ley o de la menos grave, porque efectivamente al faltar ese elemento de grave resultaría atípico, ¿no? Como decimos, delito de imprudencia grave, la imprudencia leve, que se refería a la falta, fue derogada cuando se derogó en el año, creo que fue la Ley Orgánica 1/2015, que deroga el título 0 del Código Penal que se refería a la falta. Y se crea con los delitos leves la imprudencia menos grave. A nosotros lo que nos interesa saber es que el delito de imprudencia grave. Y evidentemente los incendios forestales se castigan en la modalidad de imprudencia grave porque, atendiendo a este sistema de números clausos o criminal culposa, lo dispone expresamente el artículo 358, que curiosamente se regula no dentro de los delitos medioambientales, sino dentro de los delitos contra la seguridad colectiva, pero con un doble bien jurídico, que es la seguridad colectiva y el medio ambiente, en tanto cuanto que va dirigido a proteger no solamente la seguridad colectiva, sino los montes, ¿vale?, que son bienes jurídicos ambientales. Bueno, ¿y qué elementos tienen que concurrir para considerar que existe imprudencia? El Código Penal, como decía, no define qué es imprudencia. Entonces, evidentemente, tenemos que atender a lo que dice la doctrina y sobre todo lo que dice la jurisprudencia. La jurisprudencia destaca dos elementos que son los constitutivos de la imprudencia. Lo que es un elemento psicológico, que tiene dos notas, que es previsibilidad y evitabilidad, y los elementos normativos que lo veremos luego. Evidentemente, si no esa acción, ese resultado no es previsible y evitable, estaríamos ante un caso fortuito, ¿no?, o fuerza mayor. 1105 del Código Civil. Sería atípico, no habría responsabilidad penal. Esto es muy importante y esto tiene que quedar reflejado en los informes técnicos, si queremos que esos informes tengan viabilidad.
Por lo tanto, elemento psicológico muy importante, tiene que ser previsible y evitable. Y ahora llegamos al elemento normativo, que no es menos importante, ¿no? Estos son los requisitos que la jurisprudencia dice que tienen que concurrir para apreciar una situación de imprudencia grave, ¿vale? Una acción o omisión voluntaria y libre, pero nunca intencionada, porque si fuese intencionada nos situaríamos en el lado del dolo, ¿no? Un resultado lesivo o dañoso para un bien jurídico protegido, pero no puede ser querido ni consentido. Veremos por qué. Y además tiene que ser, como decíamos, previsible y evitable y en adecuada relación caso-afecto. Y por último, y muy importante, tiene que haber una infracción de las normas objetivos de cuidado. Y decimos no querido y consentido porque existe una frontera muy débil entre lo que es la culpa consciente y el dolo eventual. El dolo eventual es algo que yo no quiero, pero cuyo resultado admito, ¿vale? Eso sería un delito doloso. Si yo admito, ¿vale? Si yo organizo una fiesta de artificios pirotécnicos, sé que tirando los voladores puede haber un incendio forestal y yo lo admito, lo consiento, no habría imprudencia, habría dolo, ¿vale? Muy bien, ¿no, Manuel? Estoy yendo como un tiro. Bien, bien, va bien. ¿Vale? Bueno, ¿y cómo se reflejaría esto, todo esto que hemos dicho, que hay que tener muy en cuenta en los informes técnicos? Bueno, esto evidentemente dependerá de la estructura de cada informe técnico. Nosotros no tenemos homologado una estructura del informe técnico, ¿no? En nuestros informes técnicos, lo he hecho en base a nuestros informes técnicos, ¿no? Y lo que hacemos nosotros. Lo que tendría que conocer en los informes técnicos para ver que concurren estos requisitos y permitir que esos operadores jurídicos cualificados pueden apreciar esto y llegar a una condena, serían estos, ¿vale? En la exposición de hechos, evidentemente teníamos que hacer una relación de hechos objetiva. Hay que recordar que el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos obliga a poner lo que perjudica al investigador y lo que le favorece, artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hay que ponerlo todo, no podemos sustraer esa información, lo que le perjudica y lo que le beneficia. Entonces habría que poner la relación de hechos, resultado típico, una lesión del bien jurídico que habría que acreditarlo y los antecedentes administrativos, ¿no? Es muy importante si tenía, por ejemplo, permiso de quema, si está haciendo quema y había un permiso de quema, ¿vale? Si ha cumplido con esas medidas de seguridad de los permisos de quema. En el apartado, insisto que esto se refiere a nuestro informe, en el apartado de delimitación de área y punto de inicio habría que dejar muy claro los datos climatológicos y sobre todo lo que es la probabilidad de ignición, el índice de peligro y la validación de los testigos. Eso nos va a indicar una situación de riesgo. Evidentemente, un señor que esté tirando artificios pirotécnicos o esté haciendo una quema con 30 grados centígrados o con vientos, con aquellas circunstancias que constituyen la regla del 30, pues evidentemente supone una situación que configura una situación de imprudencia, ¿no? Determinación de la causa y conclusiones. Tiene que haber un cuadro el cuadro indicador que nosotros constituimos y que comparamos con la metodología, tiene que recoger esa relación causa-efecto, esa infracción de las normas objetivos de cuidado, que veremos cuáles son, y además que es una acción previsible y evitable, porque si no fuese previsible y evitable, faltaría elementos psicológicos y no habría imprudencia. Y esa relación de evidencias e indicios racionales que determinan a una persona como presunto autor. Nosotros siempre hacemos concluimos con la causa probable, hacemos una relación de aquellos indicios, evidencias y demás que determinaban que era evitable, que era previsible, que era evitable y que este señor pues ha incumplido las normas objetivas de cuidado. ¿Cuáles son las normas objetivas de cuidado? En nuestro caso es muy importante pues todo lo que son las normas que regulan lo que es la prevención de incendios forestales. Nosotros tenemos, por ejemplo, un decreto de prevención de incendios forestales que nos dice, oye, pues tienes que hacer un cortafuego de 2 metros, no se pueden tirar artificios pirotécnicos en tales épocas y tal. Y todo eso lo relacionamos, de tal manera que en muchas ocasiones el fiscal simplemente se limita a copiar. De hecho, nos pide hasta los informes y los atestados, nos los pide en Word. Sí, claro, porque son personas muy ocupadas, ¿vale? Entonces, si él puede copiar y pegar, y tú te lees la sentencia, al final lo ves, ¿no? Entonces, es muy importante tener esto muy claro y detallarlo muy bien en el informe si queremos que ese informe tenga una viabilidad.
Bueno, antes de pasar al caso práctico, tenemos que concluir, por tanto, como así hace la doctrina, que la imprudencia sería una conducta voluntaria, pero no maliciosa, previsible y evitable, que supone que conlleva un resultado lesivo de un bien jurídico protegido, ¿vale? En relación a caso-efecto, como consecuencia del incumplimiento de normas objetivas de cuidado. ¿Qué dice la jurisprudencia con la imprudencia grave? La jurisprudencia equipara la imprudencia grave a lo que era la antigua imprudencia temeraria, o sea, la inobservancia de la mínima diligencia que se exigiría a cualquier persona, ¿vale? Esa sería lo que es la imprudencia grave, y la equipara a la imprudencia temeraria. Ahora vamos a ver un poquito una aplicación práctica. Esto es un caso, ya tiene condena, se llama el tanquillo, lo denominamos el tanquillo. Eso que ven está sacado de las sentencias del apartado de hechos probados. Y bueno, como señor Arbolero, yo le voy a hacer un poco un resumen. Veremos el fallo después. A nosotros nos comunican de la central operativa que hay un incendio, aproximadamente unos 5.000 metros se han quemado. Cuando llegan los dispositivos de extinción ya lo tenían controlado, y que el incendio, pues estaba el señor, el alertante estaba allí, se había quemado una parte de la cara y estaba con la policía local, y se nos comunica, se nos informa que efectivamente pues iba circulando por una pista forestal un vehículo, y este vehículo pues entró en ignición y de ahí pues se pasó el fuego al monte, ¿no? Pues parecía un caso no previsible, no evitable, tal. Vale. Acordonamos la zona. La primera diligencia es que no se nos llevasen el coche, porque había una prisa para la policía local de llevarse el coche, y nosotros pues un poquito, como es en la escena de un delito, evidentemente, mira, no me toques nada hasta que podamos documentarlo, fijar lo correspondiente en las correspondientes actas, y a partir de ahí empezar un poco el estudio, ¿no? Hablamos con ellos, inmovilizamos el tema y empezamos a estudiar. Una vez que lo fijamos, tanto con vídeo como con fotos, ¿vale? Solemos fijar estas cosas con vídeo como con fotos para que nos permita estudiarlo posteriormente. Y una vez que empezamos a leer, vemos que el fuego no iba del coche al monte, sino del monte al coche. Vaya, qué raro, ¿no? Qué raro. El señor sigue insistiendo que él iba en el coche y tal, ¿vale? Pues no coincidía la versión del señor con la prueba material, vamos, que según la metodología de la ciencia física. Pues seguimos un poco indagando y determinamos un área y un punto de inicio, ¿no? En ese área y punto de inicio nos encontramos esto. Fíjense que aquí, no sé si yo puedo, fíjense que aquí, ¿vale? A ver si se ve. Bueno, fíjense en la primera foto. ¿Qué ven? Un láser que tengo aquí. Ah, vale, gracias. Bueno, fíjense aquí, ¿no? Bueno, hay que decir que el señor tenía una especie de minusvalía, llevaba una muleta, cuando nosotros lo una muleta. Pero claro, en la parte superior del punto de inicio encontramos una conexión ilegal a una red y una muleta. Bueno, total, por no aburrirme, porque además ya Manuel seguramente me queda. Te quedan 5 minutos. Vale, 5 minutos. Pues bueno, por no aburrirme. Reconstrucción de hechos. Bueno, el señor tenía una vivienda por allí, hizo una conexión ilegal, evidentemente eso constituye una infracción penal de defraudación de fluido eléctrico, que la verdad que intentamos acreditar que era de más de 400 euros para imputarle un segundo delito, pero al final no se pudo acreditar, y por lo tanto se quedó en una falta, todavía están vigentes las faltas, ¿no? El señor hizo una conexión, esta conexión evidentemente no reunía las mínimas medidas de seguridad, o sea, incumplía la mínima diligencia que se puede exigir a una persona, y evidentemente eso dio lugar a un arco que cayó por gravedad y inició el incendio, ¿no? El señor se había quemado la cara. Bueno, entonces se presentaron los correspondientes atestados, diligencias, y a ver si lo doy para atrás. Y al final, pues cayó sentencia condenando al señor por conformidad a un delito de incendio forestal cometido por imprudencia grave, y además conseguimos recuperar lo que el Cabildo de Gran Canaria se había gastado en la extinción y la restitución. Pues es muy importante que se ponga atención a todo lo que son los delitos de incendios forestales por imprudencia grave, intentar un poco terminar esos informes de Estado con cierta habilidad, porque nos va a permitir saber las causas reales o inmediatas de los incendios, nos va a permitir hacer efectivo ese principio
de prevención general y especial de la norma, y nos va a permitir recuperar ese dinero público que se invierte en extinción y en restauración de la realidad física. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.